jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de binomio de Newton. Para poder desarrollar este tema necesitamos recordar algo. La suma de un binomio elevado a una potencia, que lo hemos hecho en productos notables. Aquí tenemos la suma de dos monomios elevado a 1, entonces es la misma expresión. X más a elevado al cuadrado, la suma de dos monomios elevado al cuadrado sería el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado, cosa que se ha hecho en productos notables. X más a elevado al cubo es igual al primer término al cubo más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple producto del primero por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Eso lo conocemos, pero a partir de x más a elevado a la 4 no lo hemos desarrollado. Precisamente a raíz de nuestra necesidad nace este tema de binomio de Newton. ¿Qué dice? Que para exponente entero y positivo, que pertenece al conjunto de números enteros, el teorema sean x a diferente de 0 y n que pertenece al conjunto de números enteros positivos, dice que este binomio elevado a cualquier exponente va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. El número combinatorio será desde en, que va de k en k, el primer término elevado a la n menos k por el segundo término elevado a la k. Entonces aquí tenemos que este binomio, si nosotros reemplazamos cada uno de estos, cuando vale 1, me sale esto, cuando vale 2, me sale esto, cuando vale 3, me sale esto, así sucesivamente. En general, entonces, esto se puede expresar como x más a, todo eso elevado a la n, es igual al número combinatorio que va desde n de 0 en 0, x elevado a la n, más el otro número combinatorio de n que va de 1 en 1, x elevado a la n menos 1, por a, más el otro número combinatorio que va de n de 2 en 2, x elevado a la n menos 2 por a elevado al cuadrado, más sucesivamente, hasta el último término que es el número combinatorio que va de n en n, a elevado a la n. Aquí el x está elevado a la 0, por eso que ya no aparece. Si tuviéramos aquí x menos a elevado a la n, va a ser lo mismo. Quiere decir que esto va a ser igual al número combinatorio de n que va de 0 en 0, x elevado a la n, menos el otro número combinatorio que va de n en 1 en 1, x elevado a la n menos 1 por a, más, o sea, los signos van intercalados, más, menos, hasta el último término que va a ser más el número combinatorio que va de n de a elevado a la n. Aquí, como es para cualquier n que pertenece al conjunto de números enteros positivos, no sabemos si es par o impar, entonces menos 1 elevado a la n. Entonces aquí me va a dar el signo si es positivo o es negativo. Quiere decir que es lo mismo. Aquí tenemos el triángulo de Pascal. En este caso es una disposición o arreglo triangular de números cuyos vértices superiores y los lados están formados por la unidad
asimismo, a partir de la segunda fila, determina los siguientes elementos comprendidos entre los lados. Cuando este binomio esté elevado a la 0, 1. Cuando este binomio esté elevado a la 1, sería sus coeficientes de esto me va a resultar así, ¿no? Esto es igual a 1. Esto es igual a x más a. Pero ¿cuáles son los coeficientes? Sería 1 y 1, por eso se coloca acá. Aquí en este caso, esto es igual al el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Pero sus coeficientes, ¿quiénes son? 1, 2, 1. Y así podemos determinar, y ya no necesito desarrollar por productos notables. Solo voy a necesitar mi triángulo de Pascal. En este caso, ¿cómo hallo 2? Siempre a los costados va a ir 1, de acuerdo al teorema. Entonces, 1 más 1, 2. Ya está. Y luego acá pongo 1. Y luego sumo también acá. 3. Sumo estos dos. 3. Y va 1 a los costados. El siguiente. Sumo 4. Sumo 6. Sumo 4. Y siempre va 1 a los costados. Sigo ahí. Sumo. Sería 5. Sumamos 10. Sumamos. Y así. Podemos seguir hasta en elementos convenientemente, que es lo que nos solicitan. Este es el triángulo de Pascal. Algunas propiedades que cumplen los binomios, el desarrollo del binomio de Newton. Al desarrollar ax más a todo elevado a la n, tiene n más 1 términos. Quiere decir que el número de términos es igual a exponente más 1. Ejemplo, si yo tengo el polinomio, ¿no? 10x más 3a todo elevado a la 5, me pregunta ¿cuántos términos tienen? Lo único que tengo que hacer es el exponente. ¿Cuánto es el exponente? Es 5. 5 más 1, 6. Entonces, ¿cuántos términos tiene? 6 términos. Dice, ¿cómo calculamos cualquier término de un binomio? Sea el polinomio x, a, o sea, esas son las variables, dice x más a elevado a la n, contando de izquierda a derecha, vamos a tener que el término, cualquier término lo puedo calcular con esta propiedad, que dice tk más 1 va a ser igual al número combinatorio de n que va de k en k, del primer monomio elevado a la n menos k por el segundo elevado a la k, donde k más 1 es el término del lugar k más 1. Ejemplo, si yo tengo acá este binomio x al cuadrado más a al cubo todo elevado a la 6, determine el tercer término. El tercer término lo descomponemos para dar la forma de la propiedad. Entonces sería, el tercer término lo descompongo 2 más 1. Este es el valor que toma k. Entonces va a ser igual al número combinatorio de n que va de k en k. N, ¿quién era? N es esto. N es 6. Entonces, en el lugar de n coloco 6 y en el lugar de k coloco 2. Del primer monomio. Entonces, x al cuadrado todo elevado a la n menos k. Aquí está, ¿no es cierto? N menos k. ¿Quién es n? 6. ¿Quién es k? 2. Sería 6 menos 2, 4. Por el segundo monomio. Segundo monomio, en este caso es a elevado al cubo.
elevado a la k. ¿Quién es k? 2. Y luego es el número combinatorio que va de 6, de 2 en 2. Aquí multiplicamos 4 por 2, 8, y acá 3 por 2, 6. Todavía podemos desarrollar esta expresión. Así, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Esto es igual, porque nosotros ya hemos hecho número combinatorio, 6 factorial sobre n menos k factorial sería 6 menos 2, 4 factorial por k factorial, ¿no? Esto es igual, solo estamos calculando el número combinatorio. Esto es igual a 6 por 5 por 4 factorial sobre, recuerden que es factorial acá, 4 factorial por 2 por 1, se coloca 2 nada más. Se cancela, mitad 1, mitad 3. 3 por 5, eso me resulta 15. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser igual a 15 x elevado a la 8 y a elevado a la 6. De esa manera concluyo este ejemplo. Veamos, contando de derecha a izquierda, dice que el elemento k más 1 va a ser igual al número combinatorio de n que va de k en k, x elevado a la k y a elevado a la n menos k. Esto siempre y cuando nos los indique. De lo contrario, o cuando solo nos dicen calcule el tercer término, calcule el cuarto término o calcule el quinto término, vamos a trabajar contando de izquierda a derecha. Esto es lo mismo, ¿verdad? Esto es lo mismo. En este caso vamos a desarrollar, dice aquí, ejemplo, en el desarrollo de este polinomio o este binomio, x al cubo más a al cuadrado todo elevado a la 5, determine el término del lugar 4 con respecto al final, ¿no? Eso significa contando de derecha a izquierda, porque acá nos especifican. Cuando no se especifica, se utiliza la propiedad A. Veamos. Vamos a desarrollar utilizando precisamente esta propiedad aquí, ¿no? X, mi binomio x al cubo más a al cuadrado todo elevado a la 5. Entonces, contando de derecha a izquierda tenemos esta propiedad. Por lo tanto, ¿qué me piden solicitar? Vamos a recordarlo. Aquí me piden solicitar el término del lugar 4, ¿no? Entonces, si es el término del lugar 4, utilizando nuestra fórmula, va a ser igual. El término 4 va a ser igual k más 1. Entonces será término 3 más 1, porque descomponemos este 4. Y esto va a ser igual al número combinatorio. N es 5, ¿no es cierto? Entonces sería 5. K, ¿cuánto vale? 3. Y el primer término sería x al cubo. Dice que elevado a la k, pero ¿quién era k? 3. Entonces esto lo elevo a la 3. ¿Por quién? Por el segundo, aquí en este caso en la fórmula, mi ejercicio es a al cuadrado, todo esto elevado n menos k. ¿Quién era n? 5.
¿Y quién era acá? 3. Entonces 5 menos 3, 2. Y eso es igual desarrollamos. Al desarrollar en este caso vamos a tener 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Aquí x, 3 por 3, 9, a, 2 por 2, 2 por 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual, usted ya sabe desarrollar esta parte, entonces 5 por 4 por 3 factorial, acá 2 por 1, 2 nada más. Simplifica, sería acá 2. ¿Esto cuánto me resultó? E igual, sigue x elevado a la 9 y a elevado a la 4. Y esto me resulta 5 por 2, 10. 10, x elevado a la 9, a elevado a la 4. De esa manera hemos desarrollado, aplicando esta propiedad, este ejercicio. Ahora, ¿cómo desarrollamos el término central? El desarrollo del binomio tendrá un único término central si n es par. Luego la posición que ocupa entre este término es n sobre 2 más 1. El término central entonces va a ser el término n sobre 2 más 1. Y va a ser el número combinatorio que va de n medios, el primer monomio elevado a la n sobre 2 por el segundo elevado a esa misma potencia. Ejemplo, tenemos acá, determina el término central del binomio. En este caso, analizamos este n que es 6. ¿Es par o impar? Par. Entonces, precisamente vamos a desarrollar. Desarrollemos. Dice que si es par, entonces, y podemos aplicar esta fórmula. El término central, será igual a 6, sería 6 entre 2, ¿no? 6 entre 2 más 1. Y eso es igual 6 entre 2, 3 más 1, 4. O sea, el término aquí va a ser 4. Y es igual, aquí el número combinatorio, acá dice 6. ¿N quién es? 6. 6. N, 6 entre 2, 3. Y luego x, en mi caso, ¿quién es x? Es x al cuadrado. Quiere decir que el primer monomio elevado a la 3, ¿no? Porque n medios es 3. Por el segundo, en mi caso es a también. En este caso va a ser a elevado a la 3. Y esto lo desarrolla igual 6, ¿no? Factorial sobre 3 factorial por 3 factorial. Aquí en este caso x se multiplica 3 por 2, 6 y a elevado al cubo. Al desarrollar este número combinatorio vendría a ser 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 3 por 2 por 1, se sobreentiende que es, ya no se escribe el 1, ¿no? Entonces, x elevado a la 6, a elevado. Aquí, 3 factorial con 3 factorial se van, 3 por 2 es 6, con 6 se van. Y esto me estaría quedando solo 5 por 4, 20, x elevado a la 6, a elevado al cubo. Este sería el término central de este binomio. Ahora, si n es impar, existen dos términos centrales, ¿no? El término central, el primer término central sería n más 1 sobre 2 y el segundo n más 1 sobre 2 más 1. O sea, tenemos dos términos centrales.
y se desarrolla igual que en los casos anteriores. Veamos. Haya el tercer término. Veamos algunos ejercicios. Aquí en este caso vamos a ver algunos ejercicios. Desarrollo. Vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, haya el tercer término de esta expresión. Entonces nosotros recordemos la fórmula para desarrollar un término cualesquiera, el término general sería, ¿no es cierto? Dice que el término k más 1 va a ser igual al número combinatorio de n que va de k en k del primer término, en este caso x ha sido para nosotros n menos k, por el segundo término a elevado a la k. Entonces esto de acá es la propiedad que vamos a utilizar. Mi ejercicio es, ¿quién es x? X mismo. ¿Quién es a? 1. Entonces me dice el tercer término, ¿verdad? Entonces yo digo, el término 3 va a ser igual, tengo que darle la forma de mi propiedad. Entonces sería aquí 2 más 1. Entonces, ¿k cuánto vale? 2. Entonces aquí sería el número combinatorio, n, ¿quién es? 5. 5, 2. X para mí, en este caso también es x. N menos k sería 5 menos 2, 3. A, ¿quién es para mí? 1. 1 elevado a la k sería el cuadrado. Y luego desarrollo este número combinatorio, porque acá no hay nada que desarrollar. Entonces sería 5 factorial sobre n menos k sería 3 menos 2. 3 menos 5 menos 2, 3. Por 2 factorial. Aquí bajo igual, 1 al cuadrado sigue siendo 1. Incluso ya se sobreentiende. Esto es igual a 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2. 2 por 1, 2. X al cubo. Estos elementos se van. Aquí tengo 2 y 2 se cancelan. Y esto me resultaría 10x al cubo. De esa manera estaríamos desarrollando o encontrando el tercer término de este desarrollo. Así, de esa manera hemos desarrollado algunos ejercicios. Pueden asimismo desarrollar la ficha que se les deja a continuación. Gracias.